Alright. Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakotash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, ok, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Alright, pero su nombre es Yahawashi y significa el que salva o el Salvador. Ok, como siempre hemos mencionado, man. Alright, el Señor es el Salvador de su pueblo Israel. Israel nada más. ¿Ok? Doy honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. ¿Ok? So, estamos aquí otro día y hay un tema que venía escuchando, ¿ok? Que es acerca del infierno. Right? Y el infierno, como siempre hemos mencionado y siempre hemos dicho, ¿ok? Es mitología griega. Okay, es mitología que se incluyó en una doctrina que engañó al mundo, en el catolicismo. Okay, cuando las escrituras, cuando hablan de infierno, okay, está hablando, hay tres palabras de infierno en las escrituras. Okay, y uno es la tumba, okay, que es el Seol, como está escrito. Okay, es el Seol o el Shawa, que significa tumba, okay, o pozo, okay. También es una metáfora para saber o para describir la condición que una persona está pasando, okay. Como Jonás, cuando estuvo en el infierno del pez, ¿eso quiere decir que el infierno estaba en llamas adentro de un pez? No, okay. Eso quiere decir que él estaba en una aflicción, okay, que estaba en un estado bajo, donde él estaba pues afligido, ¿ok? La otra también significa tumba, ¿ok? Seol, donde los muertos van, ¿ok? Y es simple, es tumba o una aflicción, que esa palabra es lo mismo en el griego, que significa tumba o una aflicción, ¿ok? Es el sinónimo, el Hades, ¿ok? En el hebreo es el Hades, ¿ok? Y hay otra palabra que se usa para infierno también, pero eso representa un juicio por medio de fuego. ¿Ok? Y ahora la parábola de Lázaro y el rico, esa es una parábola. ¿Ok? Es una parábola para describir cómo una raza iba a estar en tormento, iba a estar sufriendo. ¿Ok? Porque eso es algo que el Señor va a venir a hacer, va a venir a traer justicia. ¿Ok? Como dice en Apocalipsis 13, ¿ok? Porque Apocalipsis 13 y ese hombre rico van de la mano, ¿ok? Es esa gente, solamente que son diferentes imágenes que se da para hablar de esa raza que está gobernando, que el Señor lo pone como el hombre rico y también lo pone como esa bestia, ¿ok? Por eso en Apocalipsis 13, ¿ok? Apocalipsis 13 y creo que es 13, no, versículo 10, versículo 9. Dice, si alguno tiene oído, oiga, ¿ok? El que entienda, ¿ok? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya ves, porque el Señor viene a traer justicia, viene a traer guerra justa, como dice en Apocalipsis 19, ¿ok? Que Él viene a traer coronas, él venía a quitar coronas, ¿no? Como dice aquí, Apocalipsis 19 y 11, dice, entonces viene el cielo abierto, y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ok, y eso es, el jinete es el Señor Yahawashi, que viene en un carro celestial, ok, que el mundo ignorantemente conoce como un ovni, o un UFO, o un platillo volador, ok, pero en las escrituras lo describen como un carro celestial, carros de fuego, las nubes, ¿ok? Que eso es de lo que está hablando, ¿ok? Eso es lo que está hablando, este representa un caballo, porque es un poder, ¿ok? Es algo fuerte, es algo rápido, ¿ok? Tiene potencia, ¿ok? Por eso
Por eso también, Esaú tiene aquí en su automotriz los caballos de fuerza, que es el motor. ¿Por qué? Porque es la fuerza. Y el Señor viene con fuerza y viene con gloria. ¿Ok? Porque eso es parte del Evangelio, man. Eso es parte de la buena noticia. ¿Ok? Como dice aquí en Mateo 24. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ok? ¿Por qué es que van a lamentar las tribus de la tierra? Porque el Señor viene a hacer guerra, viene a destruir este sistema global que el mundo tiene. ¿Ok? Las maneras occidentales que han infectado a las demás naciones. ¿Ok? Que nos han infectado a nosotros. ¿Ok? Mira cómo está el mundo. ¿Ok? Porque acuérdense, man, las escrituras dan una regla para saber en qué tiempo estamos y para saber que el Señor en qué tiempo, en qué reino iba a venir. ¿Ok? Y en Daniel 2 y en Daniel 7 nos da esa regla o esa medida de tiempo. ¿Ok? Que el Señor viene a traer juicio después de la cuarta bestia. ¿Ok? Que entendemos que la cuarta bestia en Daniel 7 habla de Roma. Pero como te explica más adelante en Daniel 7 que le salió un cuernito, ese cuernito es América. ¿Ok? Por eso tienes el capítulo 13 de Apocalipsis que habla de una herida de su cabeza fue mortal, pero después fue sanada. ¿Ok? Y eso vino con el renacimiento. ¿Ok? El renacimiento fue sanada esa cabeza que es Roma y se convirtió en América. ¿Ok? Por eso en Apocalipsis 17 habla de que había una octava cabeza que vino de entre las 7, ¿ok? Que era de entre las 7. ¿Por qué? Porque viene del mismo cuerpo que vino siendo América, ¿ok? Y por eso es que sabemos en qué tiempo estamos, porque después de ese imperio, ¿ok? Como es mejor que lo enseñe en una imagen, ¿ok? Como ese, ¿ok? Porque estamos en el tiempo de los pies de barro y hierro, que es una alianza militar, ¿ok? Era una alianza militar entre países europeos, mayoría la Unión Europea con América, Canadá y países del norte, ¿okay? Que iba a ser una alianza que se llama la OTAN. ¿Okay? La alianza de la OTAN es una alianza militar que se le conoce como la bestia. Y América, la ramera, que aquí está más amplificada, porque América iba a estar arriba de esa bestia, que es la OTAN. ¿Okay? Iba a liderar, ella iba a tener el control. ¿Ok? Porque te dice en Apocalipsis 17 que los 10 cuernos, ¿ok? Tenían un mismo propósito. Y ese propósito es entregarle su poder. ¿Ok? Como dice aquí. Apocalipsis 17 y 15, no, 16. Dice, los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Ok. Ok, es versículo 13. Apocalipsis 17 y 13. Porque eso también va a pasar. ¿Ok? Porque es una puta, es una ramera, no se puede confiar en ella. Ella y su alianza tienen diferentes prioridades. Por eso es que en las escrituras en Daniel 7 habla de que es una alianza de barro y hierro, que no puede estar bien sólida. ¿Por qué? Porque tienen diferentes prioridades, man. ¿Ok? América anda ayudando a otros países mientras otros países están en la quiebra. Pero es una alianza. ¿Ok? Y eso te refleja que no hay un solo acuerdo, no están hechos, ¿ok? Para pegarse, porque el hierro y el barro no se llevan. Uno es más fuerte, uno es más débil. ¿Ok? Pero versículo 13, Apocalipsis 17 y 13 dice, estos tienen un mismo propósito, que está hablando de los 10 cuernos. Y lo voy a leer desde el 12, dice, versículo 11. Apocalipsis 17 y 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo. ¿Ok? Que eso está hablando de Roma reencarnada, que es América, la octava cabeza. ¿Ok? Pero no es una octava, porque es de entre los 7, como dice aquí. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Ok?
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya ves, y eso pasó en este lado. ¿Ok? Porque antes en Roma ellos tenían diferentes acuerdos y tenían diferentes alianzas, pero no eran como lo son ahora. No eran un país establecido, como tienes Francia, España. No eran reyes. ¿Ok? Tenían líderes, right? Pero en esta vez se les fue dado autoridad. ¿Ok? Se les fue dado un reino. ¿Ok? Y después hicieron una alianza que se llamó el Tratado de Roma. Empezó con el Tratado de Roma para traer la SC, ¿cómo se llama? Economía. Un momento. Porque no era. Ok, aquí está. Comunidad Europea Económica. ¿Ok? Y hoy en día se conoce como la Unión Europea. ¿Ok? Un momento. Quiero asegurarme de algo. Ya, el Tratado de Roma se firmó en 1957, pero entró en vigor en 1958. ¿Ok? Dice, el Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957, es uno de los acuerdos más importantes en la historia de Europa, ya que marcó el inicio de lo que eventualmente se convertiría en la Unión Europea. ¿Ok? La Unión Europea. ¿Ok? Se le considera uno de los documentos fundacionales de la integración europea. ¿Ok? Y estos 10 cuernos representan a los principales, porque después se agregaron más. ¿Ok? Pero 10 son los principales. ¿Ok? So, continuando. Dice, y esto es parte de un mismo cuerpo. ¿Ok? Son edomitas. Es una gente, es una raza de gente. ¿Ok? Que está gobernando. ¿Ok? Que han hecho alianzas con las otras naciones, pero el que tiene el control principal es esta bestia, es esta gente, ¿ok? Que son los rojos, ¿ok? Porque esta bestia es escarlata, esta bestia es roja, ¿ok? Que es lo que representa su gente es roja, ¿ok? Los rojos, esta nación de gente es la que está gobernando, es la que tiene el poder, ¿ok? Es la que tiene la autoridad y esto el Señor se lo ha dado, ¿ok? Porque las escrituras en Daniel 4:17 te explican, ¿ok? Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Ya ves? Y el Señor le ha hecho esto antes, ¿verdad? Porque Nabucodonosor fue bajado a un estado bajo, fue hecho una bestia. ¿Ok? Y hoy en día lo podemos aplicar a esta nación de rojos, man. ¿Ok? Porque como hemos entrado, man, esta nación de gente regresa al jardín, ¿ok? Como la serpiente, porque en Apocalipsis 20 habla de esta misma bestia, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, ¿ok? Regresa a ese tiempo y el Señor la maldijo. El Señor le dijo que iba a ser la gente más vil, más baja, ¿ok? Y eso regresa en Génesis, man. ¿Ok? Y en Abdías y en Malaquías, ¿ok? Y en Escrituras te hablan de cómo Esaú es esta gente, porque Esaú es Edom, ¿ok? Y Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo, ¿ok? Y ese es un insulto a esta gente. Al igual que Esaú ha puesto como negro a esta raza de gente, ¿ok? A los israelitas, ¿ok? Porque nadie es negro, man, ¿ok? Y nadie es blanco, ¿ok? Se cayó. Yo tengo que usar un micrófono porque este celular no le sirve bien.
But anyway, all right, so Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Okay. Y uno de los más bajos de los hombres, okay, es Edom. Okay, los edomitas. Okay, como dice aquí, Abdías 1 y 1, okay, y dice la humillación de Edom. Dice, visión de Abdías, Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Okay, que Edom es una raza de gente. Okay, los edomitas. Dice, hemos oído el pregón de Yahweh, mi mensajero ha sido enviado a las naciones. Levántense y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Ok? He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. ¿Ok? Y esa palabra por pequeño está hablando por vil. ¿Ok? Una persona baja moralmente. ¿Ok? Esta gente es una raza de gente vil. ¿Ok? Porque ese era el punto aquí. Ok, en Isaías 34, creo que es 34. Sí, 34:5, que estaba hablando de Edom. Ok, porque esta raza de gente es la raza de gente que el Señor ha maldecido. Ok, el Señor odia a esta raza de gente, man. Ok, y eso es algo importante de entenderle de la reputación del Señor. El Señor odia y el Señor ama. El Señor tiene preferidos. El Señor no ama a todo el mundo como el mundo cree. Ok, eso es catolicismo. Ok, catolicismo significa universal. Y el Señor nunca ha querido una unión universal entre toda la raza de gente, man. Ok, eso te lo enseñó en la Torre de Babel. Ok, porque el Señor nunca ha querido que todo el mundo sea una raza. Si no, Él hubiera creado una sola raza, man. Hubiera creado un solo color, hubiera creado un solo aspecto, hubiera hecho una lengua. Ok, pero no quiere así. El Señor en Deuteronomio 7 o Deuteronomio 6 o 4 y 6. No, 7 y 6. Deuteronomio 7 y 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya ves, porque el Señor tiene preferencias. El Señor odia, el Señor ama. Y el Señor odia a una raza de gente. Pablo lo dijo y en las escrituras está. Ok, que son a los edomitas. Ok, los rojos, los autoproclamados blancos, man. Porque ellos no son rojos, no son blancos, man, son rojos. Ok, so como dice aquí en no es Abdías, Zacarías, Malaquías. Ok, esto es todo lo que hemos estado entrando. Ok, va a dar un resumen de eso. So este es Malaquías 1 y Malaquías 1 y 1 dice. Malaquías 1 dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Ok, y esa es la actitud de nuestra gente. Ok, cuando les va mal, ellos empiezan a decir, pero ¿por qué, Señor? Y empiezan a rezongar, empiezan a decir, ¿por qué esto y por qué lo otro? Ok, porque desde el principio Israel siempre ha pecado. Y eso tiene su propósito. ¿Ok? Tuvo su propósito, como te dice en Romanos 8 y 20. ¿Ok? Que fue sujeta a vanidad, que fue sujeta a habilidad, perdón, porque esa palabra en Romanos 8, Romanos 8 significa algo, que nomás quiero traerla. Romanos 8 y 20. ¿Ok?
Que Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ok, esto fue plan del Señor. Ok, y Él lo hace tan perfecto para Él ser justo, para no echarle la culpa a Él. Ok, pero entendemos que todo esto pertenece al plan del Señor, porque Él es el Todopoderoso. Ese es su nombre, Yahweh. Ok, en Eclesiástico 18:3 te dice que él controla todo con la palma de su mano. ¿Ya ves? Él controla a Satanás, Él controla a los edomitas, todo lo que Edom y esta raza de gente está haciendo, ok, lo está haciendo de acuerdo al plan del Señor. Ok, ellos están cumpliendo profecía, ellos están cumpliendo la palabra, ellos están en orden. Ok, pero el Señor los odia. Ok, y la escritura habla de que los caminos del Señor y nuestros caminos, los de Él son muy altos para entender. Su propósito es por su propósito, man. Ok, pero anyway, continuando aquí en Romanos 8:20. Ok, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ok, y esa palabra ahí por vanidad en el griego es la Strong 3153, que es matoyetes, yeah. Dice perversidad, depravación, ok, falta de vigor, fragilidad. Ok, estos cuerpos son frágiles, estos cuerpos son perversos, son depravados. Ok, y el Señor así lo hizo. Ok. Wow. So, creo que estaba ciego ese hombre. Ese es el punto aquí. Alright, so estábamos en me recuerdo. O si era Malaquías. Ok. Estábamos hablando de que el Señor odia y llama a una gente. Ok. So, este es Malaquías 1:2. Dice, yo los he amado, dice Yahweh. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh. Y amé a Jacob. Ok, que Jacob es esta raza de gente. Ok, es esta raza de gente. Los llamados negros. Ok, o afroamericanos. Ok, los llamados caribeños, los de Jamaica, los de las islas caribeñas. Ok, los haitianos, los dominicanos, ok, de Guatemala a Panamá, de Puerto Rico, los puertorriqueños, los cubanos, los indios de Norteamérica, ok, como lo tienes aquí, toda esta raza de gente, man, los llamados latinos, los mexicanos, los de Guatemala, ok, esos son la verdadera nación de Israel, ok, y el Señor ha escogido a esta gente nada más, no ha escogido a todo el mundo. Ok, el Señor ama y odia a una raza de gente, man. Ok, y esa es la reputación, ese es el conocer del Señor. Ok, y cómo sabemos eso, leyendo las escrituras. Todo está aquí, man. Pero tu pastor te dice que no más leas el Nuevo Testamento, que no más leas los salmos y los bonitos nada más, porque los que hablan de sujeción a los enemigos, esos los ignoran, man. Hipócritas. Ok, porque claro está escrito en Apocalipsis que quien le quite de esta palabra, él va a ser quitado del libro de la vida también. Ok, y eso te enseña su falta de temor, su falta de creer en las escrituras. Ok, so como dice aquí, Malaquías 1:2 dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ok, que esa palabra por aborrecer es odiar. Es así de plano, man. Ok, ¿por qué es que el Señor odia a esta raza de gente?
por su comportamiento, por la manera más baja que el Señor, digo que ellos son, las blasfemias que han hablado contra Él. Mira la sociedad como está. Mira los avances científicos que ellos han hecho, las cosas que ellos dicen que fue por medio de un Big Bang y que el Sol es el centro del universo, que Dios es un güero, que su hijo es un güero también, que los ángeles son marcianos, son verdes. ¿Ok? Mira cómo tiene a esta sociedad, porque en Apocalipsis 20 te explica que Él iba a engañar a las naciones. Y mira cómo las tiene. ¿Ya ves? Por la violencia. Ay, porque en Habacuc te explica todos los delitos que esta gente ha cometido. ¿Ok? En Daniel 7 te habla de que esta raza de gente que iba a estar gobernando iba a ser cruel, iba a destruir la tierra, iba a matar a los animales, iba a matar a la gente, a despedazarla. Todo eso son crímenes, ¿ok? Que el Señor tiene contra esta gente, ¿ok? Y todo eso lo hizo el Señor con un propósito. Por eso Pablo volvió a recitar en Romanos 9, ¿ok? Que esto es conforme al plan del Señor, ¿ok? Por eso en Isaías 34, el Señor habla que hay una nación de anatema, una nación maldita que ha sido destinada al matadero, que ha sido destinada a ser destruida. ¿Ok? Y eso es la reputación del Señor. Eso es lo que representa Yahweh Bahashem Yahushai. Porque eso viene con una reputación. Porque cuando tú escuchas a Jesús o Jehová, a ti no se te viene la reputación. Tú piensas que el Señor ama a todos y todo eso, ¿no? Right? Pero Yahweh el Señor y el Señor Yahushai se le conocía como Alashatia. ¿Ok? Dios Todopoderoso, que es un poder terrorífico. ¿Ok? Un poder devastador. Y lo vimos con el diluvio. Y como está escrito en Pedro, segunda de Pedro, ¿ok? Que viene la segunda muerte, que es por medio de fuego. ¿Ok? Y ese fuego, ¿ok? Ya mencionando todo esto, eso regresa al infierno. ¿Ok? Que va a ser por medio... Oh, aquí está. Ok, este es el infierno del que está hablando. Ok, y lo vamos a ver aquí en Isaías 34. Dice, y este capítulo se llama La ira de Yahweh contra las naciones. Ok, lo voy a leer todo, man. Ok, porque esto va a entrar en juicio. Dice Isaías 34:1, dice, acérquense naciones, júntense para oír. Ustedes pueblos, escuchen, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ok, y el Señor va a reunir a la gente, a las naciones, ok, en el valle de Josafat. Ok, que el valle... Porque el valle de Josafat está en Arabia Saudita, que el Señor va a reunir a los ejércitos allá. Allá va a ser la tercera guerra mundial, ¿ok? En Arabia Saudita. ¿Ok? Y el Señor va a llegar allí con poder y los va a destruir. ¿Ok? Porque esto va de la mano y mano con Apocalipsis 19, que el Señor viene a hacer guerra justa. ¿Ok? Cuarta Esdras capítulo 13 también te explica que había una multitud de naciones que se preparaban para pelear contra el hombre que había salido del mar. Que ese mar está hablando del cielo. ¿Ok? Dice
Dice, porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas, y las destruirá y las entregará al matadero. Ok, y el Señor está airado por formar una alianza con esta nación, ok, con esta nación, con esta bestia, porque en Apocalipsis 18 te explica que las naciones iban a lamentar por ver la destrucción de América, la destrucción de este imperio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellas se han metido con ese país para hacer ganancia. Ellos traen de sus países para acá mercancía y la venden aquí. Y de ahí se hacen ricos. Por eso en Apocalipsis 18 te explica que no va a haber nadie quien les compre. Porque este país es el número uno importador, ¿ok? De cosas, ¿ok? De niños, de hombres, de esclavos. ¿Ok? Este país es el número uno que importa tráfico de hombres, de niños, de todo tipo de mercancía, man. ¿Ok? Por eso es que el Señor también está airado con las naciones. ¿Ok? Porque también muchos de esos niños que están ahí son israelitas. Ellos se han hecho ricos por nosotros. Las naciones vienen aquí, ponen en los barrios donde está Jacobo, donde está Israel, ellos ponen aquí sus licor o a comida mierda y se hacen ricos a través de nosotros. Nos oprimen. Por eso en Lázaro y el rico, los perros representan las otras naciones que vinieron y lambieron las llagas. ¿Ok? ¿Y por qué es que representa que lamen las llagas? Porque te va a doler, te van a lastimar. Es una herida y vienen aquí estos pinches sucios y lamen. La infectan, man. La hacen grave. Ok, que esa llaga representa nuestros pecados, representa el cómo nos desviamos del Señor. Por eso es que terminamos en la situación que estamos. Porque todo Israel es una burla. Los llamados negros, los llamados latinos, todos son una burla, man. Y eso está escrito en las maldiciones que íbamos a hacer a todas las naciones. Íbamos a hacer una burla. Íbamos a estar pobres, íbamos a ser conquistados, íbamos a ser llevados a esclavos. ¿Y todo por qué? Por desobedecer al Señor. Pero eso tuvo su plan. ¿Ok? Y las naciones tuvieron que ver con esa aflicción. Por eso en Apocalipsis 11 habla de que las naciones se alegraban de vernos en un estado muerto, en un estado de esclavizado, en un estado bajo. ¿Ok? Por eso hay una escritura en Salmos. ¿Ok? Creo que es Salmos. Un momento aquí. Aquí la tenía. Okay, porque como vimos en Apocalipsis 13, que quien lleva en cautiverio va a ser llevado a cautiverio. Ok, ese es Salmo 149 y 5. Dice, regocíjense los santos por su gloria. Ok, que en Salmo 147 y el último versículo te explica, o 148, te explica quiénes son los santos. Ok, los santos son Israel, son la nación de Israel. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Ya ves, el Señor viene a traer en esclavitud a estas naciones. ¿Ok? Pero primero les va a dar su merecido el Señor. Las va a vencer. ¿Ok? Las va a reprender, las va a castigar. Eso como dice aquí. Versículo 2, Isaías 34 y 2 dice, porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor,
y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae de la higuera. ¿Ok? Y esto representa los misiles nucleares. Cuando estén volando en el cielo, ¿ok? Se iban a enrollar. Cuando peguen, se iban a enrollar. ¿Ok? Y ahora va a dar una descripción. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Ok? ¿Qué es embriagar? Que se iba a llenar de misiles nucleares. ¿Ok? Porque en es Apocalipsis. En Apocalipsis, no, en Joel, no. En Apocalipsis 9, 9 y 16 te explica y te da el número de esos jinetes a caballo, que eso está hablando de los misiles nucleares. Ok, esto es Apocalipsis 9 y 16. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, perdón. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Ya ves, y eso te está dando una descripción de lo que son los misiles nucleares. ¿Ok? ¿Cuánto era su número? 200 millones. 200 mil millones, creo. 200 millones. ¿Ok? Eso por eso la escritura en Isaías 34 habla de que se iba a embriagar. Iba a estar lleno el cielo de misiles. ¿Y después qué? Dice, se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Porque Edom, la capital de Edom es América. ¿Ok? Es este lugar. La ramera, perdón. ¿Ok? Este es todo su imperio, pero su capital es América. ¿Ok? Su capital es América, que en las escrituras también se le conoce como Bosra. ¿Ok? Porque Bosra en el antiguo monte Seir, ¿ok? Era la capital de Esaú, de los edomitas. ¿Ok? Y América, principalmente este país, va a ser bombeado con misiles nucleares. Esto es lo que el infierno está hablando en las escrituras. Cuando habla del Gehenna, ¿ok? Cuando iban a ser lanzados al fuego, ese es el infierno que está diciendo, el juicio que el Señor va a traer, que es por medio de fuego, que viene a ser por medio de misiles nucleares. ¿Ok? Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Sí, porque, como dijimos, América es la capital de Edom, ¿ok? Es la capital de los edomitas, del monte de Seir. Pero también va a caer misiles nucleares en otras partes del mundo. ¿Ok? Pero principalmente aquí. Y como dice aquí, y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Porque esa palabra por anatema es maldito. Sobre el pueblo maldito. ¿Ok? Que el Señor seleccionó. Y en Malaquías 1 y 4 vimos quién era esa gente. Que el Señor no quería, que el Señor lo odiaba. Y eso regresa al jardín como mencionamos. ¿Ok? Esa es una de la reputación del Señor. Él trae el castigo, Él trae el consuelo, Él trae la muerte y Él trae la vida. Él da la vida. Esa es la dualidad del Señor. El Señor, por eso es un hombre todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Ese es su nombre, Yahweh. ¿Ok? So, dice, como dice aquí, llena está la sangre de la espada de Yahweh, que la espada representa un instrumento de muerte o para dar muerte. Dice, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, porque grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Ya ves, porque Bosra está hablando de aquí de América, la capital de Edom. Y el Señor va a hacer sacrificio, que el sacrificio representan a las personas, o los animales representan a las personas.
Ok, y el Señor y te explica que el Señor las va a matar por medio de misiles nucleares. Ok, esa es la palabra por infierno que las escrituras hablan, cuando va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Y el Señor Yahushua dijo que Él ya quería que esto estuviera en fuego. Ok, porque iba a ser una señal de que su reino viene. Ok, porque al igual que los misiles nucleares van a bajar, el Señor va a salvar a su elección. Por eso, por estos, ok, por estos, ¿cómo se llama? Vehículos, estos carros celestiales, man. Okay, que las escrituras los vemos como los ángeles, okay, que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, UFO, okay, pero están en las escrituras y dan una descripción clara de esto. Pero la gente se burla y se ríe porque no lee, okay, dicen que creen en la Biblia, pero no la leen, okay, va con su pastor, van a la iglesia para que les den una clase de motivación, para decirle y cantarles cosas bonitas, de que tú puedes, hermana, de que esto y lo otro, pero no te enseñan los juicios del Señor, no entran en profecía, no entran en cómo se ve el Señor, cuál es su aspecto. ¿Okay? El Señor no es un hombre blanco y pálido, ¿okay? El Señor es un hombre moreno, de piel oscura. ¿Okay? Y eso es parte también porque el Señor viene a traer juicio sobre esta nación. Que esto representa a la OTAN. ¿Okay? Las escrituras lo describe como una bestia porque es una alianza, ¿okay? de una gente pagana, de un animal, de una bestia. ¿Okay? Y esta bestia es cruel. Y lo puedes ver cómo está el mundo. ¿Okay? Ves cómo están los animales, los bosques, el mar, el cielo. Todo está mal, ¿eh? La gente, la comida, el agua. Dime tú que está bien. Los hijos, los niños, la educación, el financiero. Mira cómo estamos. No es justo, man. Okay, ellos juran por la Biblia cuando entran como presidentes y no hacen nada. Okay, ellos juran en falso. No siguen las leyes que el Señor estableció. Por eso es que el Señor va a venir a matar. El Señor no está contento y no va a venir a traer abrazos y besitos como la gente piensa. El Señor va a venir a traer muerte. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es parte del Evangelio. Eso es parte de la buena noticia. ¿Ok? Porque esa muerte sabemos que es justa. ¿Ok? Entonces Lucas 12:49. Ok, este es Lucas 12:49. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Sabes qué? En la NTV lo voy a agarrar. Lucas 12:49 dice, ok, dice, Lucas 12:49 en la NTV dice, yo he venido para encender con fuego el mundo. Ok, ¿por qué es que el Señor viene a encender con fuego? ¿O con qué fuego? Con fuego nuclear. Ok, porque para eso el Señor las inventó. Ok, el Señor le dio la tecnología a los edomitas, a esta raza de gente. Ok, para crear bombas, para crear misiles. ¿Ok? Dice, yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. ¿La ves? ¿Por qué es que ella quisiera que estuviera en llamas? Porque cuando venga, ok, como dice en Apocalipsis 11, ok, porque va de la mano y mano. Cuando venga las bombas nucleares y estén a punto de estallar, el Señor va a venir con sus ángeles a sacar a su elección. Eso es lo que los cristianos llaman el rapto. ¿Pero en qué van a ser raptados? ¿En pinches nubes y van a ser cambiados a calzones, man? No, ¿ok? Son estos carros celestiales que el Señor describe, ¿ok? Las nubes,
¿Ok? So, como dice aquí Apocalipsis 11. ¿Ok? Apocalipsis 11 y 11 dice, pero después de 3 días y medio, que esto representa 350 años, que empezó en 1620, 1619 a 1970, 1969. ¿Ok? Que fue un periodo de tiempo donde nosotros estábamos completamente bajos, man. Estábamos muertos, literalmente. ¿Ok? 1620 alrededor de ahí fue porque fue el primer barco esclavista que fue traído a las Américas. De ahí se empezó a contar ese tiempo. Y en 1970 fue cuando el Señor mandó el Espíritu otra vez, como lo estamos viendo aquí, que empezó con el anciano Abba Vivens, ¿okay? Que en la reencarnación es Elías, Juan el Bautista. ¿Okay? Con él empezó todo esto. ¿Okay? Que fue en 1969, 1970. ¿Okay? Que también en ese periodo el imperio América iba cayendo y fue decayendo. ¿Okay? Por eso tienes a esa guerra que fue la guerra de Vietnam, que no pudieron ganar. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a quitar el poder de esta nación y empezó a decaer. Y hasta hay un síndrome que se le llama el síndrome el síndrome de Vietnam. ¿Por qué? Por la derrota que tuvieron ante los vietnamitas. ¿Ok? So, continuando, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Ok? Y así están las naciones. ¿Por qué? Porque nos ven cómo nos estamos parando, cómo estamos aquí. ¿Ok? Cómo estamos proclamando juicios, levantando el dedo hacia los nobles. ¿Ok? Que son los edomitas, los líderes de este gobierno. ¿Cómo nos estamos parando y le estamos diciendo que viene su juicio? ¿Ok? Acusándolos de los crímenes que ellos han hecho, junto con las demás naciones. ¿Ok? Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ya ves, porque eso es lo que en las escrituras o los cristianos llaman el rapto. ¿Ok? Eso es lo que el Señor va a venir a hacer, va a rescatar a su elección. Y después, ¿qué pasó? Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Que esa 10ª parte está hablando de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está seccionado en 10 partes. Los códigos postales que tiene FEMA son 10 partes que Estados Unidos está dividido. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 13, Apocalipsis 11 y 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Ok? ¿Por qué es que hubo un gran terremoto? Y creo que eso está en Isaías 34. ¿Ok? Que la tierra se salió de su lugar. ¿Sabes qué? Un momento aquí. Isaías 24.
y el capítulo se llama el juicio, el juicio de Yahweh sobre la tierra. ¿Ok? Mm, un momento aquí. Dice... Oh, sí, es versículo 20. Aquí lo tenía. So, ok, voy a empezar en versículo 20. Isaías 24, 20. Dice, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Ok, eso aquí está diciendo que la tierra se iba a conmover, se iba a mover de su lugar. ¿Por qué? Porque hubo un gran terremoto. Ok, porque leímos en Apocalipsis 9 que el número de los misiles, o no necesariamente misiles, pero cabezas armadas que iban a caer, ok, eran 200 millones. Ok, de esa manera es que iba a haber un gran terremoto, ok, por medio de misiles nucleares que el Señor va a usar para destruir a esta nación, a este lugar. Y ese lugar va a ser el lago de fuego que dice las escrituras. ¿Ok? Porque aquí los Estados Unidos tienen un gran volcán que se llama el Yellowstone, la piedra amarilla. ¿Ok? Y tiene aquí reservas de gases. ¿Ok? So, el Señor lo tiene preparado para que sea este lago de fuego. ¿Ok? Y un momento, si quiero confirmar algo más. Un momento aquí. Man. So, como dice aquí, reserva estratégica de petróleo. Dice, la SPR es una de las mayores reservas de, de crudo del mundo, ¿ok? De petróleo crudo, ¿ok? Dice, está estimada a mitigar cualquier interrupción en el suministro de petróleo que pueda afectar al país, ¿ok? Eso es una de las mayores reservas del mundo, ¿ok? Y sabemos que el petróleo es flamable, ¿ok? ¿Ok? So, como dice aquí, es la estrategia de petróleo, reserva de gas natural, ¿ok? Dice, Estados Unidos también cuenta con una reserva estratégica de gas natural, un recurso clave para la producción de energía, calefacción y uso industrial, ¿ok? So, esto es flamable también, ¿ok? Esto causa un incendio también, ¿ok? Reservas de carbón, ¿ok? Reserva de energía nuclear o respaldo de energía nuclear, ¿ok? Uranio, reservas de biocombustibles, ¿ok? Gasolina, diésel. A eso el Señor lo tiene preparado para que sea un gran lago de fuego, ¿ok? So, continuando.
Dice Isaías 24:20, dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército en lo alto, a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Ok? So esto viene sobre el juicio a las naciones, man. ¿Ok? So, continuando, man. Alright. Porque en las escrituras es clara cuando habla de infierno. ¿Ok? Y el infierno no es un lugar donde gente va a quemar por la eternidad. ¿Ok? Porque para eso tenemos que entender el proceso de la muerte, que las escrituras también nos dan entendimiento acerca de eso. ¿Ok? Como vamos a Eclesiastes 12. Eclesiastes 12 y empieza aquí, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y te empieza a decir que te acuerdes antes de Él, antes de que mueras. Porque como dice aquí, versículo 6 dice, acuérdate de tu Creador antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Ok, so básicamente antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Ok, porque estos son consejos para la juventud. Antes de que estés enfermo en tu cama y estés ahí pidiéndole por perdón al Señor, eso tiene que ser antes. Ok. Dice, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra, ok, antes de que mueras, ok, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ok, porque este es algo que pasa con la muerte, ok, cuando nosotros morimos, este cuerpo va a la tierra, porque cuando haces el estudio de cómo es la tierra o cómo trabaja el cuerpo, ok, nuestro cuerpo tiene minerales que pertenecen a la tierra, como el carbono, como el hierro, como el calcio. Por eso es que significa que nosotros regresamos a la tierra, porque este cuerpo se descompone y gusanos se lo comen y la cagan y se hace como tierra. ¿Ok? Y el espíritu regresa al Padre. ¿Ok? Porque tenemos una porción del Señor que nos hace vivir. ¿Ok? Todo es por medio de Él, por medio del Padre. ¿Ok? Por eso es que Él ese es su nombre. Y una de las blasfemias que este lugar, que esta raza de gente, los edomitas, hace, es que tienen una ciencia llamada biología. ¿Ok? Biología, que es el estudio de la vida. Cuando realmente es simple. Todo es por medio de Yahweh. Él es la vida, man. Él da todo la existencia a todo. ¿Ok? Y el Señor Yahabushai por medio del, el Padre por medio del Señor Yahabushai creó todo esto, pero todo viene del Padre. ¿Ok? Eso es algo simple. ¿Ok? Igual nuestro espíritu no puede morir, porque es parte del Eterno. ¿Ok? Es parte del Padre, man. ¿Ok? Y hasta en la ciencia Esaú te lo explica y te lo dice que energía no se puede destruir. Energía solamente se transforma. El igual este espíritu es energía en el griego. ¿Ok? Creo que así se dice. Si no, lo voy a confirmar. Pero en griego, energía es energía. ¿Ok? O, espíritu en el griego es pneuma. Pneuma. Ok. Ok.
Ok, so, en griego la palabra por espíritu es neuma. Ok. Alright. Anyways. Ok, so el punto es claro. Ok, so vamos a ir aquí a otra escritura. Ok, porque el proceso de la muerte es como lo vimos. Nuestro cuerpo va a la tierra, se descompone y hace su trabajo que el Señor ya hizo. Ok, descomposición y el sistema que pues el Señor hizo. Ok, y nuestro espíritu va arriba. Ok, y somos juzgados allá. Ok, porque como dice aquí la escritura, en, es 2 de Corintios 5 y 10. Ok, y aquí Pablo está hablando de la morada en nuestro cuerpo. Ok, eso dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Yahabushai, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, y todo esto le pasa a todos. Ok, el proceso de que tu cuerpo va a la tierra y tu espíritu va al cielo, eso le pasa a todos, eso le pasa a los israelitas y le pasa a las demás naciones. Ok, porque Job 3 y 13 dice, si hubiera muerto al nacer, y esto es Job hablando en su infierno, ok, en en su aflicción, él estaba pasando por un infierno. Dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. ¿Ok? Y eso es algo clave, como estaba escuchando el hermano. ¿Ok? Que es descansar. ¿Ok? En el cielo allá está en armonía, allá no hay, como lo va a entrar, que hay esclavización y penas y todo eso. No, aquí es donde está pena, muerte, hay aflicciones, todo tipo de cosas, man. Muertes feas, injusticia, ponlo tú, dilo tú. Las cosas que pasan aquí no son muy bonitas, man. La vida no es bonita. Hay momentos que son, agradables, y porque el Señor es justo, el Señor nos da un balance para poder mantenernos aquí. Ok, pero entendemos que cuando estamos aquí en la tierra, vamos a sufrir. Cada uno de todos, no, todos nosotros, man. Ok. Bueno, Esaú ahorita está en su cielo, porque ese es su reino. Ellos están teniendo esa porción aquí. Por eso es que, volviendo a Lázaro y el rico, ese hombre rico estaba en su consuelo, estaba tranquilo. Tú recibiste tu porción estando en esta vida. Ahora Lázaro está teniendo su porción, que representa el nuevo mundo por venir, el reino. ¿Ok? So, no sé dónde me quedé. O si estábamos hablando de nada. Ok, eso como dice aquí, Job 3 y 14 dice, o 13 otra vez, dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. ¿Ya ves? Porque eso es lo que es cuando uno muere. Uno va a descansar, esa sentencia que has vivido, que se te fue puesta, ya la cumpliste, ahora vas a ir por otra, dependiendo tus acciones, como vimos en 2 de Corintios 5. ¿Ok? Versículo 14 dice, descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Dice, descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Dice, ¿por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vivió para ver la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y los cansados encuentran reposo. Dice, aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí y el esclavo se libera de su dueño.
¿Ya ves? Porque están descansando, están quitados de esa pena. Pero se supone que en la mitología es infierno, tú ibas a sufrir, ¿no? No, aquí es el infierno, ¿ok? Porque después de que viene tu sentencia, ¿ok? Como dice aquí, este es Cuarta Esdras 14 y 34. Y si tú no crees que los apócrifos de Cuarto Esdras y los otros libros que no están en la Reina Valera o en la iglesia que es católica, que se le llama, que tiene los deuterocanónicos, si no crees que Esdras, Macabeos, Beli el dragón, la, la, ¿cómo se llama? La oración de los tres niños, si no crees que eso es parte de las escrituras, entonces, pasa al siguiente video, ¿no? ¿Ok? So, como dice aquí, Cuarta Esdras 14 y 34, dice, por tanto, si es así que sojuzga su propio entendimiento y reforma sus corazones, ¿ok? Que quiere decir que te arrepientas, ¿ok? Que pienses, ¿ok? Y reformes tu mente, serás mantenidos vivos y después de la muerte obtendrás misericordia, ¿ok? Dice, porque después de la muerte vendrá el juicio, cuando volvamos a vivir, y entonces serán manifiestos los nombres de los justos y las obras de los impíos serán declaradas. ¿Ok? Y como dice aquí, que después de que volvamos a vivir, se iba a dar a conocer las obras de los impíos y de las obras de los justos. ¿Por qué? Por la manera en que eres juzgado, por la manera en que tu vida es. ¿Ok? Y nosotros sufrimos esclavitud y sufrimos, cosas terribles. Y eso fue porque el Señor puso sentencia sobre nosotros y lo pagamos. ¿Ok? Y lo podemos ver hoy en día. Right? Y no podemos decir que nosotros fuimos justos en nuestra vida pasada. Bueno, el Señor siempre ha mantenido un espíritu fiel a Él. Pero como una nación todos caímos. Estábamos en un estado bajo. Por eso es que el Señor volvió a mandar el espíritu. ¿Ok? Y esto es por gracia. Porque nuestra vida, aún la que estábamos viviendo antes de conocer la verdad, no le agradaba al Señor. Pero el Señor tuvo misericordia. Por eso Pablo en Romanos 9, Romanos 9 y 11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ok, so aquí te está diciendo que no porque habían hecho un bien o han hecho un mal, sino es por conforme al propósito del Señor. Ok, porque como dice aquí, voy a saltar en versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya ves, porque esto es del Señor. Si Él quiere, tiene misericordia, y si no quiere, Él te va a endurecer. Ok, y una manera que el Señor hace para endurecer es que te quita o no te da fe para creer en su palabra, para creer en el mensaje. Eso es un sinónimo de endurecer. ¿Ok? Y lo contrario de endurecer es suavizar. Y eso es espiritual porque cuando tú suavizas una tierra, es fácil de meter una semilla, que la semilla es el mensaje. ¿Ok? Y el Señor la hace crecer. ¿Ok? Después la semilla muere y da su fruto. Bueno, sale la raíz, y después va creciendo y después da su fruto. ¿Ok? ¿Qué frutos son? Acciones que van con fe. La base es fe. ¿Ok? Y la fe
te da temor. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, conocemos sus juicios. ¿Ok? Y todo esto es inspirado por el Espíritu, man, porque no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer. ¿Ok? Nadie pidió hacer esto. Yo no sabía, era lo último que yo pensaba hacer. ¿Ok? Pero esto es conforme al plan del Señor. ¿Ok? So, diciendo eso en las Escrituras, ¿cómo es el proceso? Cuando volvamos a vivir. ¿Ok? Porque en Cuarta Esdras dijo, porque después de la muerte, Cuarta Esdras 14:35 dice, porque después de la muerte vendrá el juicio. ¿Ok? Que el juicio significa significa, hermano, se me fue la palabra, pero una sentencia, ¿ok? Un decreto, algo que se decidió, una decisión. ¿Ok? Depende de la decisión que el Señor tomó por lo que hiciste. ¿Ok? So, dice, porque después de la muerte, Cuarta Esdras 14:35, dice, porque después de la muerte vendrá el juicio, cuando volvamos a vivir, y entonces serán manifiestos los nombres de los justos, y las obras de los impíos serán declaradas. ¿Ok? Este es Eclesiastes 3:16. Ok, un momento. Sí. Dice, vi más debajo del sol, en el lugar del juicio. ¿Ok? ¿Dónde es el lugar del juicio? Debajo del sol. ¿Qué está debajo del sol? La tierra. ¿Ok? Dice, el lugar del juicio. Dice, allí impiedad. Y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Right? Porque el Señor creó este lugar para ser perfecto. ¿Ok? Era el Edén, el Aidán, que era un paraíso. ¿Ok? Que el Señor lo hizo que era justo y recto. ¿Ok? Porque si no me equivoco, esa palabra ahí en Eclesiastes 3:16, juicio, ¿ok? El lugar de juicio es un lugar, no más quiero confirmar. Eclesiastes 3:16. The place of judgment, Mashapat. Oh, no, es el juicio. ¿Ok? Una decisión. ¿Ok? Y hay otra palabra que dice the place of righteousness. Righteousness. Ok, esa es la palabra que quería ver. Ok, el lugar de justicia. Ok. El lugar de juicio es de decisión. Y el lugar de justicia es la Strong 66-64 en el hebreo. Ok, que significa tasadak. Ok, que significa juicio o justicia. Ok. Dice justicia, lo voy a traducir nomás para traer claro ejemplo. Digo, un claro traducción. Este es el Strong 66-63, no, 64. Yeah, de Strong 66-63, ok, que significa lo correcto, ok, que moral o legal, también equidad, ok, que justo, recto, ok, algo que es justo, ok, que es este lugar, porque el Señor así lo creó, ok, pero ¿qué iba a haber en ese lugar? En el lugar de justicia, allí iniquidad, y lo puedes ver, ok, porque como vimos en Romanos 8:20, la creación fue sujeta a vanidad, toda la creación,
Ok, los humanos somos una creación. Ok, dice Eclesiastes 3:16, dice, vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Ya ves? Y es aquí en el lugar, man. Cuando volvamos a vivir, ¿en dónde? Debajo del sol, en este lado, en la tierra. ¿Ok? Aquí estamos en el infierno. Este lugar es el infierno, no es un pinche lugar subterráneo que, que quemas para siempre y por siempre. Eso no tiene sentido, man. Va a haber un lugar donde van a quemar, donde va a quemar y van a quemar gente. Pero eso es un evento profético, man. Es un evento que va a suceder y que no ha sucedido. ¿Ok? Alright, so, continuando, dice, yeah, pues es básicamente ese es el punto, ¿ok? El proceso de la muerte. Tú mueres, tu cuerpo va a la tierra y tu espíritu regresa al cielo, al Padre quien lo dio, ¿ok? Eres juzgado, ¿ok? Y después de la tercera o cuarta generación tú vienes, ¿ok? Porque como dice aquí en Éxodo, ¿ok? 20:1, dice, y habló Yahweh, Bahashem Yahushai, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu poder, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿ok? Y aquí hay algo importante que siempre está en las escrituras, ¿ok? Algo posesivo, ¿ok? Yo soy Yahweh tu poder, ¿ok? No el poder, no es tu poder, porque le está hablando a Israel, al pueblo de Israel, nada más. Eso es posesivo, man. ¿Ok? Dice, yo soy Yahweh tu poder, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ok? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Yahweh tu poder, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Y esto tiene un entendimiento. ¿Ok? Porque aquí está hablando de que no adores ídolos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el adorar ídolos es algo grave. ¿Ok? Es algo grave que te arrastra a hacer cosas perversas, man. ¿Ok? Son puertas que tú abres para que, you know, hagas cosas malditas. Para que no temas al Señor. ¿Ok? Y justifiques tus actos. ¿Right? Por eso la Guadalupe, el Judas, you know, el rubio de Galilea que ustedes adoran y tienen una estatua ahí, pero tu hija es una puta, tu hijo es un maricón, tu esposa es una fucking adúltera, man. Tú también andas ahí con las otras, pero no muy religiosos. Ya ves, porque sus dioses le perdonan todo. Se pueden ir hincados a la basílica, ¿ok? A pedirle perdón y todo eso, pero todo el año eres un pedazo de mierda. Oh, pero sí le tiene su velita, ¿no? Ahí sí. Nah, man. ¿Ok? Eso es locura. Por eso es que el Señor está diciendo aquí que no tengas dioses, que no tengas ídolos. ¿Ok? Porque te corrompen. Y después dice que, porque Él visita la maldad. Porque eso es lo que te llega a hacer. Y llega a hacer que hagas maldad. ¿Ok? Dice, porque yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya ves, porque nosotros
venimos aquí en la tercera o la cuarta generación, que es aproximadamente, ¿qué? 60, 70 años o antes, suponiendo que cada varón tiene un hijo a los 20. ¿Ok? Porque esos hijos que está hablando, eso está hablando de tu propia, de tú mismo, regresando aquí en la tierra. ¿Ok? Porque el Señor en Ezequiel 18, ¿ok? Habla de la responsabilidad personal. Habla de que el padre no iba a pagar por los pecados del hijo. Que realmente va de la mano. Porque tú como padre y tienes a un hijo, tu hijo va a seguir por los mismos caminos. Y va a ser juzgado también. A menos que el Señor quiera separarlo. Pero mayoría de las veces tú eres así, tu hijo tiene ese ejemplo, va a seguir esa misma cadena. ¿Ok? Pero como dice aquí, y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya ves? Ese es el proceso de la muerte. Y cuando entiendes la muerte, entonces entiendes que no es el fin de todo. Porque hasta en la historia de Job, Job pudo volver a ver a sus hijos. El Señor le dio vida suficiente para volver a ver a sus hijos. ¿Ok? Y cuando lo entiendes, te da tranquilidad, te da estabilidad. ¿Ok? Porque sabes que no es el fin de tu existencia, que hay consecuencias por lo que haces. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que este sistema, esta gente, los edomitas? Porque los edomitas, man, esta raza de gente, esta tiene engañada a la gente diciendo que... Un momento. Está saliendo el sol. Porque esta gente dice que... Ok. Porque esta gente dice que tu vida es solo una, que la disfrutes. ¿Ok? Y las escrituras hablan que eso es como los insensatos piensan, como pendejos piensan, man. ¿Ok? So, esta es sabiduría de Salomón 2. Voy a empezar en sabiduría de Salomón 1. 1 y 16 dice, pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras, teniéndola por amiga, se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Capítulo 2 dice, ellos se dicen entre sí, razonando equivocadamente, breve y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Ok, así es como mucha de la gente piensa, ok, que después de la muerte pues ya no se sabe, ok. Dice, breve y triste es nuestra vida, no hay remedio cuando el hombre llegue a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Hemos nacido por obra del azar y después será como si no hubiéramos existido, ok, y esto empuja que tú vivas como tú quieras, que encuentres tu propósito y que, que hagas lo que a ti más te gusta, porque vida solo hay una, y así es como la gente vive, man. ¿Ok? Porque desde ese punto de vista se desenfrenan y empiezan a vivir y hacer y deshacer como cuanto ellos quieren, man. ¿Ok? Por eso la escritura habla cuando el pueblo no tiene visión, no tiene entendimiento, no ve más allá de esta vida, se pierde. ¿Ok? Y sabemos que está hablando de profecía, pero en general, si tú no puedes ver más allá de aquí, te vas a perder, te vas a extraviar, porque no vas a pensar, como dice aquí, que tu vida es breve y que no hay nada después, pues hay que disfrutar porque es lo que va a entrar. Dice, hemos nacido por obra del azar y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo y el pensamiento una chispa que brota de los latidos del corazón.
Cuando ésta se extinga, el cuerpo reducirá a ceniza y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Ya ves, porque leímos que razonan equivocadamente. ¿Ok? Dice, nuestro nombre será olvidado con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida habrá pasado como una nube, sin dejar rastro, se disipará, como la bruma evaporada por los rayos del sol, agobiada por su calor. El tiempo de nuestra vida es una sombra fugaz y nuestro fin no puede ser retrasado. Una vez puesto el sello, nadie vuelve sobre sus pasos. Ok, aquí viene el punto. Dice, vengan entonces y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque vida solo hay uno. Es como la gente piensa aquí. Tienen hasta un dicho en inglés que es YOLO, que es, tú solo vives una vez. Y eso es equivocadamente, man. Porque no vivimos una sola vez. Nosotros regresamos aquí. ¿Ok? Y somos juzgados. Y las escrituras dan ese entendimiento, man. ¿Ok? Las escrituras nos dicen cómo funciona la vida para que podamos arreglarnos. ¿Ok? Continuando, dice, vengan entonces y disfrutemos de los bienes presentes. Gocémonos de las criaturas con el ardor de la juventud. Embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape ninguna flor primaveral. Ya ves, y al principio de esto leímos diciendo que el impío piensa así. O que alguien que no tiene respeto por lo sagrado. Ok. Dice, versículo 8, coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten, que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía. Dejemos por todas partes señales de nuestra euforia, porque eso es lo que nos toca y esa es nuestra herencia. ¿Ya ves? Oprimamos al pobre a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos al anciano encanecido por los años. ¿Ok? Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia. ¿Ok? Y esta gente piensa así. ¿Ok? Esta raza de gente piensa así. Ellos ponen su justicia como sus armas. Ellos llegan a países, ¿ok? Hacen el problema y te traen la solución. ¿Ok? Acuérdense que en Apocalipsis 6 habla de que el Señor abrió un sello y fue suelto un caballo rojo que representa a esta nación de gente. ¿Ok? Y se le dio la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y es lo que hicieron. Hicieron guerras, matanza, robos, engaños. Todo tipo de males hay en la tierra, man. ¿Ok? Y Habacuc 2 te explica los crímenes que ellos han hecho. Y te dicen que han pecado con su propia alma. ¿Por qué? Porque lo que hicieron solo fue para traerse mal a ellos. ¿Ok? Dice que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Y eso es lo que hacemos empezando con los apóstoles, man. ¿Ok? Mis maestros. Right? Reprendemos a estos pinches diablos, man. ¿Ok? Porque ellos son el diablo. Ellos son los acusadores. Es lo que significa diablo. ¿Ok? Un falso acusador, un calumniador. Y este hombre es lo que es. Este hombre pone tropiezos a nuestra gente, ¿ok? Para que seamos, o nuestra gente sea raperos, drogadictos, rateros. Porque mira el sistema como está. Es injusto.
¿ok? Está lleno de taxes y de impuestos, ¿ok? En Sudamérica es más fácil que vendas droga que pongas un puesto legal porque requieren permisos, requieren licencias, requieren todo tipo de mierda y lo hace muy difícil para que uno pueda ser uh, honrado. Por eso mucha gente de nuestra gente, ellos optan por lo más fácil. Y todo eso es porque es un sistema injusto. ¿Ok? Porque estos son los líderes del mundo. ¿Ok? La escritura habla de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y mira cómo estamos todos nosotros, ¿no? Cómo están los animales. ¿Ok? Y a nadie le importa. A nadie le importa, man. Hablamos de estas cosas y a la gente le vale verga. Mientras ellos tengan su pan y circo, su novela, su pinche tele y su cama y comida, a ellos les vale verga lo demás, man. ¿Ya ves? Continuando, man. Dice, versículo 13, sabiduría de Salomón 2 y 13, dice, él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor, que está hablando de nosotros. Dice, es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable. ¿Ya ves? Y a mucha gente también le molesta que seamos y que digamos estas cosas. Empieza a decir, oh, tu manera de hablar, las maneras que hablas, so fucking what? El mensaje es claro. Lo que decimos es verdad. No lo puedes negar. Right? Si lo niegas, eres parte del problema y el Señor te va a matar también. Ese es el mensaje. ¿Ok? Porque el Señor antes de que manda al juicio, siempre manda advertencia. Siempre manda. ¿Ok? Y ya huele a muerte, man. ¿Ok? Porque hay guerra en el mundo oriental. Y eso es profético también. Este país va a ir a guerra y va a ser invadido también. ¿Ok? En Ezequiel 38 habla de que Rusia y otros aliados iban a invadir este lugar, que la gente mora confiadamente, sin preocupaciones. Y ese es el pueblo de América. Ese es el pueblo de aquí. ¿Ok? Dice, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por padre a Dios. Bueno, veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que les pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de los enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. ¿Ok? Y la escritura habla de que viene una gran prueba a todo el mundo. ¿Ok? Que va a ser por medio de un microchip. ¿Ok? Esa es la marca de la bestia. Un microchip que va a ir acompañado esencialmente con la inteligencia artificial, IA. ¿Ok? Que todo eso es brujería. Porque es un RFID, que es un radiofrecuencia, es una identificación de radiofrecuencia, pero no nada más es una identificación. Es una manera para poder controlarte, porque es radiofrecuencia y nuestro cuerpo trabaja por frecuencias. ¿Ok? Es una manera de controlarte. ¿Ok? De esclavizarte por medio de tecnología. Que todo eso es brujería, man. ¿Ok? Y viene la gran prueba. ¿Ok? Dice, versículo 20, condenémoslo a muerte, a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha
enceguecido, no conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio o del diablo entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tiene a padecerla. All right, so ese es todo, hermanos. Ya es todo. So, toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakudash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.